¿Saldrías con alguien si eso significara que su hermana estaría ahí literalmente en cada momento? Llevaba 2 años saliendo con Mia y estaba completamente enamorado de ella, aun cuando era una siamesa, unida por el torso a su hermana Lily. Compartían algunos órganos y cada una tenía su propia cabeza, sus brazos y una pierna. Habían aprendido a caminar y moverse juntas toda su vida, y eran increíbles haciéndolo. Cuando vi a Mia por primera vez en un café, pensé que era hermosa y divertida, y me armé de valor para hablarle. Obviamente podía ver que ella y Lily estaban unidas, pero Mia me atrajo de todos modos. Le pedí su número y me dijo que sí, viéndose sorprendida de que yo estuviera interesado. Realmente pensé que no sería la gran cosa, pero después de 2 años de relación, me estaba dando cuenta de que amar a Mia significaba lidiar con realidades que nunca imaginé. Cada momento íntimo involucraba a 3 personas, me gustara o no. La primera vez que Mia y yo nos besamos, Lily estaba justo ahí, pegada a su costado. Lily volteó la cabeza y se puso audífonos, pero yo podía sentir su cuerpo conectado al de Mia. Cuando las cosas se pusieron más físicas, fue aún más complicado. Lily cerraba los ojos e intentaba dormir, pero seguía ahí. Tuve que aprender a fingir que no existía, y al mismo tiempo, ser hiperconsciente de que absolutamente sí existía. Salir a cenar significaba conseguir una mesa para 3 y pedir comida en la que ambas hermanas estuvieran de acuerdo. Porque si una de ellas necesitaba usar el baño, ambas tenían que ir. Aprendí su horario para todo. Tenían que coordinar cuándo dormir, cuándo comer, cuándo bañarse. Una vez, Mia quería quedarse despierta hasta tarde viendo una película conmigo, y Lily se enojó porque estaba agotada. Empezaron a tener una pelea enorme mientras yo solo estaba ahí sentado, sin saber qué hacer. Mis amigos me hacían preguntas que no quería contestar. O sea, ¿cuándo estás con Mia, Lily, pa' dónde mira? Me preguntó uno, y me dieron ganas de romperle la cara. Pero al mismo tiempo, yo me había preguntado lo mismo. Mis papás intentaron apoyarme, pero notaba que pensaban que esta relación era extraña. Mi mamá me preguntó si había pensado en el futuro, en cómo funcionaría esto a largo plazo, y yo no tuve respuesta. Mia y yo no podíamos simplemente tomar un viaje espontáneo por carretera o pasar el fin de semana solos. Cada plan tenía que incluir a Lily. Cada decisión tenía que funcionar para ambas. Cuando Mia se enfermaba, Lily también tenía que lidiar con eso. Cuando Lily estaba de mal humor, afectaba mi tiempo con Mia. Empecé a darme cuenta de que no solo estaba saliendo con Mia, estaba saliendo con las dos. Y nunca tenía un solo segundo a solas con la mujer que amaba. Finalmente, decidí que amaba a Mia lo suficiente como para resolver todo, sin importar lo complicado que fuera. Incluso estaba viendo anillos porque quería pasar mi vida con ella. Entonces, una noche, estaba en su departamento viendo la tele con ellas cuando Mia se quedó dormida en el sillón. Tenía la cabeza echada hacia atrás y respiraba profundamente. Lily me miró y susurró, ¿podemos hablar? Mientras está dormida. Asentí y mantuve la voz baja. ¿Qué pasa? Lily se veía nerviosa. Necesito decirte algo. He estado investigando sobre la cirugía de separación. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? Lily empezó a hablar más rápido, apenas en un susurro. La tecnología médica ha mejorado muchísimo en los últimos años. He estado escribiéndome con doctores y creen que nuestro tipo específico de conexión podría ser separable ahora. No compartimos tantos órganos vitales como pensaban originalmente. No sé qué decir. Ella continuó. Quiero hacerlo. Quiero intentar separarme de Mia. Miré de reojo a Mia para asegurarme de que seguía dormida. ¿Mia sabe que estás pensando en esto? Lily negó con la cabeza. Ella siempre ha estado en contra de la cirugía. Piensa que el riesgo es demasiado alto, y lo es. Compartimos algunos órganos y una o ambas podríamos morir en el quirófano. Pero ya no puedo seguir así. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Amo a mi hermana más que a nada, pero no puedo pasar toda mi vida pegada a alguien más. No puedo ver cómo ustedes dos se casan, tienen hijos y viven sus vidas mientras yo. Solo estoy ahí, siempre. Merezco una oportunidad de tener mi propia felicidad también. Me sentí enfermo. Lily, no sé qué decir. Me agarró la mano. Necesito que me ayudes a convencer a Mia de que acepte la cirugía. Ella te escucha, te ama. Si tú le dices que esto es lo mejor, podría considerarlo. Aparté mi mano. ¿Me estás pidiendo que convenza a la mujer que amo de hacer algo que podría matarla? Lily se secó los ojos. Te estoy pidiendo que me ayudes a tener una vida. Y si nos separamos, y ambas sobrevivimos, podrías tener una relación normal con Mia. ¿No es eso lo que quieres? Me levanté y caminé hacia la ventana. La separación lo resolvería todo. Podría estar con Mia a solas. Pero si yo presionaba para esto y algo salía mal en la cirugía, podría perder a Mia para siempre. Me di la vuelta, sabiendo que la elección era obvia. Quiero que lo hagas. La cara de Lily cambió por completo y me agarró la mano con fuerza, apretándomela como si acabara de salvarle la vida. Miró a Mia dormida y luego a mí, con los ojos húmedos pero agradecidos. En el segundo en que las palabras salieron de mi boca, me sentí enfermo. ¿Qué acababa de aceptar? Acababa de prometer que ayudaría a empujar a la mujer que amo hacia algo que podría matarla. El peso de la decisión me golpeó de golpe y tuve que apartar la mirada de Lily. No podía soportar ver su alivio cuando yo me sentía tan horrible. Ella se inclinó más cerca y susurró. Gracias. Con la voz temblando. Asentí porque no confiaba en mi propia voz. Me temblaban las manos y las metí en mis bolsillos. Mia se movió en el sillón y ambos nos congelamos, pero solo giró la cabeza y siguió durmiendo. Lily soltó mi mano y se secó los ojos, sonriéndome como si yo fuera una especie de héroe, cuando en realidad me sentía como la peor persona del mundo. Me quedé en su sillón esa noche porque era demasiado tarde para manejar a casa, y yo estaba demasiado hecho pedazos para ponerme detrás del volante. Me quedé acostado mirando el techo, con una cobija que olía al detergente de Mia,
Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mia en una plancha de operaciones, con doctores rodeándola y máquinas sonando, y algo saliendo mal. Seguía repitiendo lo que le había dicho a Lily una y otra vez. ¿En qué carajos estaba pensando? ¿Cómo pude aceptar ayudar a convencer a Mia de arriesgar su vida? Pero luego recordaba la cara desesperada de Lily y las lágrimas en sus ojos cuando hablaba de querer su propia vida, y sentía ese jalón de nuevo, esa esperanza egoísta de que, tal vez, si se separaban, yo podría tener una relación normal con Mia. Podríamos ir a lugares solos. Podríamos tener privacidad. Podríamos ser solo nosotros, y entonces la culpa regresaba de golpe. Peor que antes. Porque estaba pensando en mi propia comodidad mientras Mia podía morir. Revisé mi celular a las 3 de la mañana y vi mensajes de Lily agradeciéndome de nuevo, diciendo que sabía que esto era difícil, pero que significaba todo para ella. No respondí. Como a las 4 de la mañana, finalmente me dormí, pero fue un sueño inquieto y lleno de pesadillas. A la mañana siguiente, me desperté con movimiento en el departamento. Mia y Lily estaban despiertas, moviéndose por la cocina, preparando café. Mia me miró y algo en su cara cambió. Lo sabía. No sabía exactamente qué, pero sabía que algo andaba mal entre Lily y yo. Me senté e intenté actuar normal, pero mi cara debió delatarme. Mia se acercó y, por supuesto, Lily también vino, porque estaban conectadas. Mia preguntó de qué habíamos hablado Lily y yo mientras ella dormía. Su voz era cautelosa, como si estuviera preocupada por la respuesta. Me congelé por completo. No podía mentirle en su cara, pero estaba demasiado asustado para decirle la verdad sobre lo que había aceptado. Abrí la boca, pero no salió nada. Lily intervino rápidamente y dijo que solo estábamos hablando de su proyecto de investigación, lo cual técnicamente no era mentira, ya que la cirugía de separación era algo que había estado investigando. Mia nos miró a ambos. Pude notar que no nos creía del todo, pero no insistió. Solo asintió lentamente y dijo, está bien. Pero la forma en que me miró me hizo sentir aún peor. Les dije que tenía que irme a casa y básicamente salí huyendo de ahí. Me subí a mi auto y manejé directo a casa, con las manos apretando el volante con demasiada fuerza. En el segundo en que entré a mi departamento, tomé mi teléfono y le llamé a Raquel. Contestó al tercer timbrazo y yo simplemente empecé a hablar, necesitando contarle a alguien lo que había aceptado. Le expliqué todo. Que Lily quería la cirugía de separación, que me pidió ayuda para convencer a Mia, y cómo yo había dicho que sí, aunque eso pudiera matar a Mia. Raquel escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que amo de ella. Cuando finalmente dejé de hablar, se quedó callada un segundo y luego me preguntó sin rodeos si estaba haciendo esto por Lily. O por mí mismo. La pregunta me caló hondo porque no pude contestarla honestamente. Traté de decir que era por Lily, que ella merecía independencia, pero mi voz sonaba falsa incluso para mí. Raquel esperó, y finalmente admití que ya no lo sabía. Me preguntó si había pensado en lo que significaría si Mia moría porque yo la empujé hacia esta cirugía. Tuve que sentarme. No me había permitido pensar en eso tan claramente antes. La voz de Raquel se suavizó y dijo que necesitaba hablar con una terapeuta antes de que esto avanzara más. Dijo que esta decisión era demasiado grande para tomarla sin que alguien me ayudara a procesarla. Empecé a discutir, pero me interrumpió y me dijo que conocía a alguien llamada Laura García, que trabajaba con ética médica y asuntos familiares. Raquel dijo que Laura había ayudado a su primo con algo complicado y que era muy buena. Anoté el nombre aunque me temblaba la mano. Raquel me hizo prometer que llamaría para hacer una cita, y le dije que lo haría. Después de colgar me quedé sentado un rato, solo mirando mi teléfono. Luego busqué a Laura García y encontré su sitio web. Tenía un consultorio a unos 20 minutos de mi casa. Llamé y dejé un mensaje pidiendo una cita. Su asistente me devolvió la llamada una hora después y dijo que Laura tenía un espacio libre más tarde esa semana. Lo tomé. Durante los siguientes días, Lily me mandaba mensajes constantemente. Me enviaba enlaces a artículos de investigación sobre cirugías de separación y revistas médicas sobre avances en el campo. Me reenviaba información de contacto de doctores e historias de éxito de otros siameses que habían sido separados. Mi teléfono no paraba de vibrar con nuevos mensajes, y cada uno me hacía sentir peor. Se estaba moviendo tan rápido, como si tuviera miedo de que si bajábamos el ritmo, Mia se enteraría y detendría todo antes de que pudiera suceder. Supongo que tenía razón en preocuparse por eso. Me sentía como si me hubieran arrastrado a esta conspiración contra alguien que amaba. Cada mensaje de Lily era otro secreto que le estaba guardando a Mia. Veía el nombre de Mia en mi teléfono y sentía náuseas incluso antes de leer sus mensajes. Me escribía preguntando si quería ir a cenar, y yo inventaba pretextos. Me preguntaba si todo estaba bien, y yo mentía diciendo que solo estaba ocupado con el trabajo. Cada mentira hacía que la siguiente fuera más fácil, y eso me asustaba. Mi primera sesión con Laura García fue el jueves por la tarde. Su consultorio estaba en un edificio profesional con arte aburrido en la sala de espera y revistas que nadie lee. Me senté ahí, moviendo la pierna sin parar hasta que salió a buscarme. Laura tendría unos 50 años, cabello canoso y una forma de mirarte tan calmada que me ponía de nervios. Nos sentamos en su oficina y me pidió que le explicara por qué estaba ahí. Traté de enmarcarlo como que quería ayudar a Lily a lograr su independencia, haciéndolo sonar noble y desinteresado. Hablé sobre cómo Lily merecía su propia vida, cómo había estado unida a su hermana desde siempre y lo difícil que debía ser eso. Laura escuchó, asintió, y luego dijo algo que hizo que se me cayera el estómago. Dijo, suena a que usted también está obteniendo exactamente lo que secretamente deseaba. La forma en que lo dijo no fue grosera, pero fue directa. Y la verdad de sus palabras me golpeó duro. Intenté discutir, pero ella solo esperó. Eventualmente admití que sí, una parte de mí quería una relación normal con Mia.
Una parte de mí quería estar a solas con ella sin que Lily estuviera siempre ahí. Laura me preguntó si pensaba que eso era justo para Mia, empujarla hacia una cirugía que podría matarla en parte, porque eso haría mi vida más fácil. Me sentí como la peor persona del mundo sentado ahí. Unos días después de mi sesión de terapia, Lily me escribió para decirme que había agendado una consulta con un cirujano llamado Arturo Mendoza. Aparentemente, era uno de los mejores especialistas en casos de separación. La cita era en 3 semanas. Me lo dijo a mí antes que a Mia, y me di cuenta en ese momento de que ahora estaba guardando secretos activamente a mi novia. Ya no era solo una conversación. Esto era un engaño continuo. El peso de esto hacía difícil actuar normal cuando estaba cerca de Mia. Estaba sentado con ella viendo la tele y pensaba en la cita de la consulta, preguntándome cuándo Lily se lo diría. Cada vez que Mia me miraba, sentía que podía ver a través de mí. Empecé a evitar ir a su departamento tanto como podía, inventando excusas sobre el trabajo o que necesitaba ayudar a mi hermano con algo. Mia lo notó, pero no me lo dijo directamente. Todavía no. Como una semana antes de la consulta, fui a su departamento a cenar porque ya no podía evitarlo sin ser obvio. Mia estaba más callada de lo habitual y me miraba con una expresión que no podía descifrar. Después de comer, Lily dijo que necesitaba bañarse y salió de la habitación. Bueno, obviamente Mia también fue, ya que estaban unidas. Pero Mia me pidió que esperara porque quería hablar cuando regresaran. Mi corazón latía con fuerza todo el tiempo que estuvieron fuera. Cuando volvieron, Mia se sentó frente a mí y me preguntó directamente si algo andaba mal con nuestra relación. Dijo que había estado distante y raro durante semanas y que necesitaba saber qué estaba pasando. Casi le confieso todo en ese mismo instante. Las palabras estaban ahí, en mi garganta. Pero Lily me miró desde el otro lado de la habitación y apenas negó con la cabeza, solo un movimiento diminuto. Así que mentí. Le dije a Mia que solo estaba estresado por el trabajo, que mi jefe estaba siendo difícil y que tenía una fecha límite importante para un proyecto. Añadí otra mentira a la creciente pila entre nosotros. Mia me miró durante un largo rato. Pude notar que no me creía del todo, pero dijo está bien y dejó el tema. Me sentí hecho un asco. Mi hermano Tristán vino de visita el siguiente fin de semana. Salimos a tomar unas cervezas a un lugar cerca de mi departamento e inmediatamente supo que algo andaba mal conmigo. Tristán siempre ha podido leerme así. Me preguntó qué pasaba. Traté de restarle importancia, pero él siguió insistiendo. Finalmente, me quebré y le conté todo. Le expliqué lo de Lily queriendo la cirugía, pidiéndome ayuda para convencer a Mia, y cómo yo había aceptado. Le conté sobre los secretos, las mentiras y la cita de consulta que se acercaba. Creo que una parte de mí esperaba que me dijera que estaba haciendo lo correcto, que ayudar a Lily era noble o algo así. En lugar de eso, se quedó callado un minuto y luego me preguntó cómo me sentiría si alguien me convenciera de arriesgar mi vida por su conveniencia. La pregunta me dejó frío. Empecé a discutir, a decir que no era así, que se trataba de la independencia de Lily. Pero Tristán me interrumpió. Me preguntó si yo estaría presionando por esta cirugía, si no me beneficiara también a mí. Si Lily quisiera hacer algo arriesgado que no me diera a mí una relación normal con Mia, ¿aún así la estaría ayudando? No pude responderla. Terminamos nuestras cervezas en un silencio incómodo. Cuando se fue, me dijo que pensara en lo que realmente estaba haciendo. Me senté solo en mi departamento esa noche y no podía dejar de pensar en sus palabras. Los siguientes días fueron horribles porque no podía dejar de escuchar la pregunta de Tristán en mi cabeza. Cada vez que intentaba decirme a mí mismo que estaba ayudando a Lily a lograr su independencia, me imaginaba a solas con Mia y sabía que me estaba haciendo tonto solo. Iba al trabajo y fingía que todo era normal, pero me sentía enfermo la mayor parte del tiempo. Me sorprendía a mí mismo soñando despierto con llevar a Mia a una cita real, donde fuéramos solo los dos, y luego recordaba que esa fantasía podría costarle la vida. La culpa era cada vez más difícil de ignorar. Seguía pensando en cómo había aceptado ayudar a convencerla de hacer algo peligroso, en parte, porque me beneficiaría a mí. Eso me hacía sentir como una persona terrible. Intentaba enfocarme en la felicidad de Lily y su derecho a la independencia, pero la parte egoísta de mi motivación siempre estaba ahí, en el fondo de mi mente. Ya no podía ignorarla. 2 semanas después de haber tomado la decisión de ayudar a Lily, todo se derrumbó. Recibí una llamada frenética de Lily un martes por la tarde, mientras estaba en el trabajo. Estaba susurrando y sonaba aterrada. Me dijo que Mia había encontrado su carpeta de investigación abierta en la laptop que compartían. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Lily dijo que Mia estaba leyendo todo en ese momento y que no sabía qué hacer. Le dije que mantuviera la calma, que iría a verlas después del trabajo. Pero Lily dijo que ya era demasiado tarde para eso. Escuché la voz de Mia al fondo, preguntando qué estaba viendo Lily. Y entonces Lily colgó. Me quedé en mi escritorio, mirando mi teléfono, sabiendo que esto estaba a punto de ponerse muy mal. No pude concentrarme en nada el resto del día. Seguía revisando mi teléfono, pero ninguna de las dos me escribía. Cuando finalmente salí del trabajo, manejé directo a su departamento. Aunque no estaba seguro de que quisieran verme allí, toqué la puerta y Lily abrió. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me dejó entrar sin decir nada. Mia estaba sentada en el sillón con la laptop frente a ella. Me miró y su cara estaba completamente en blanco. Me preguntó, ¿tú sabías de esto? Abrí la boca, pero no salió nada. Lily intervino e intentó explicar que había estado investigando por su cuenta, que no era la gran cosa. Mia la interrumpió y su voz se hizo más fuerte. Dijo que obviamente era la gran cosa, porque Lily había estado enviando correos a doctores, buscando tasas de supervivencia y planeando todo esto a sus espaldas. Lily intentó mantener la calma y explicar que solo quería explorar las opciones.
Mia le preguntó directamente si estaba considerando seriamente la cirugía de separación. Lily dudó, y luego dijo que sí. La expresión en la cara de Mia fue dolorosa de ver. Se volteó hacia mí de nuevo y me preguntó, ¿tú sabías de esto? Podía sentir cómo mi expresión me delataba. Intenté decir algo, pero Mia ya lo sabía. Dijo, oh, Dios mío, tú lo sabías. Su voz temblaba. Mia se levantó y exigió saber cuánto tiempo había estado guardando este secreto. Lily empezó a responder, pero Mia le dijo que se callara un segundo. Me estaba mirando fijamente a mí. Admití que Lily me lo había dicho hacía un par de semanas. Mia preguntó qué me había dicho exactamente Lily. Miré a Lily y estaba llorando otra vez. No quería empeorar las cosas, pero tampoco podía seguir mintiendo. Dije que Lily me había pedido ayuda para convencer a Mia de que considerara la cirugía. Todo el cuerpo de Mia se puso rígido. Me preguntó si yo había aceptado. Asentí. Lily trató de explicar que solo necesitaba apoyo, que pensó que yo podría ayudar a Mia a entender. Mia me miró como si nunca me hubiera visto antes. Dijo que había confiado en mí, que pensaba que yo las aceptaba exactamente como eran. Dijo que pensaba que yo la amaba por quien era, no a pesar de quién era. Y ahora se estaba enterando de que yo había estado conspirando con su hermana para cambiarlo todo. Traté de decirle que no era así, pero no me estaba escuchando. La pelea que siguió fue lo peor que he presenciado en mi vida. Mia empezó a gritarle a Lily que le estaba pidiendo que muriera. Lily le gritó de vuelta que le estaba pidiendo a Mia que la dejara vivir. Mia dijo que ya estaban viviendo, y que la cirugía de separación podría matar a una o a ambas. Lily gritó que eso no era vivir, que estaba atrapada, sofocada y desesperada por cualquier oportunidad de independencia. Mia dijo que la independencia no valía la pena morir. Lily dijo que una vida en la que nunca podía tomar sus propias decisiones no valía la pena vivir. Ambas estaban llorando y sus voces eran cada vez más fuertes. Yo solo estaba ahí sentado, completamente inútil. Mia dijo que no podía creer que Lily arriesgaría sus vidas por esto. Lily dijo que no podía creer que Mia la obligaría a permanecer conectada para siempre solo porque tenía demasiado miedo de intentarlo. Mia preguntó si Lily tenía idea de lo aterrador que era pensar en ser separada de su hermana. Lily dijo que sí, que sabía exactamente lo aterrador que era, pero que estaba dispuesta a enfrentar ese miedo por una oportunidad de tener su propia vida. Todo el tiempo, yo estuve sentado en la silla cerca de la puerta y me di cuenta de que yo había ayudado a crear esta pesadilla. Estas dos personas que se amaban más que a nada se estaban destruyendo mutuamente, y era en parte mi culpa. Finalmente, Mia volteó a verme y me dijo que me largara. Dijo que no volviera hasta que pudiera explicar por qué la había traicionado. Me levanté e intenté decir algo, pero ella solo negó con la cabeza. Lily lloraba demasiado para decir algo. Salí de su departamento y me subí a mi auto. Me quedé en el estacionamiento unos minutos, solo tratando de respirar. Luego empecé a manejar a casa. Mi teléfono empezó a sonar antes de que siquiera saliera de su colonia. Era Lily, mandándome mensajes una y otra vez. Me rogaba que no abandonara el plan ahora. Dijo que Mia se calmaría eventualmente y que aún podíamos convencerla. Dijo que yo había prometido ayudar y que necesitaba que mantuviera esa promesa. Llegué a casa. Lancé mi teléfono al sillón y me quedé parado en mi cocina, sintiendo como si me estuvieran partiendo por la mitad. Me importaban ambas, pero había lastimado a ambas. No sabía cómo arreglar nada de esto. Pasaron 3 días en los que no supe nada de Mia. Lily seguía enviando mensajes, pero apenas respondía. Me sentía completamente perdido. Entonces, el viernes por la noche, Mia finalmente me envió un mensaje. Dijo que teníamos que hablar. Me dijo que fuera a su casa el sábado por la tarde. Llegué a su departamento a las 2 y Mia abrió la puerta. Se veía cansada. Me dejó entrar y nos sentamos en la sala. Lily estaba allí también, obviamente, ya que estaban conectadas. Mia empezó diciendo que había tenido tiempo para pensar en todo. Dijo que seguía enojada y herida, pero que quería entender por qué hice lo que hice. Traté de explicarle que genuinamente quería que Lily tuviera una oportunidad de independencia. Dije que pensaba que ella merecía la oportunidad de vivir su propia vida. Mia escuchó y luego me preguntó sin rodeos si yo también quería una relación normal con ella. Dudé. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente. Mia asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Dijo que mi pausa le decía todo lo que necesitaba saber. Mia dijo que siempre había sabido, en algún nivel, que yo debía desear que las cosas fueran diferentes. Dijo que había visto la forma en que yo miraba a veces, cuando teníamos que coordinar todo con Lily. Dijo que había notado cuando parecía frustrado por nunca estar solos. Pero se había dicho a sí misma que yo las aceptaba como eran, que la amaba lo suficiente como para lidiar con las complicaciones. Escucharme admitir que quería una relación normal rompió algo entre nosotros. Me preguntó si alguna vez la había amado realmente como era, o si había estado esperando la oportunidad de cambiarla. Traté de explicarle que sí la amaba exactamente como era, pero que tampoco podía mentir y decir que nunca había deseado que las cosas fueran diferentes. Sonaba como una excusa débil, incluso para mí. Mia dijo que no sabía si podía volver a confiar en mí. Dijo que la persona en la que ella confiaba nunca habría aceptado ayudar a empujarla hacia una cirugía que podría matarla. Entonces Lily empezó a llorar de nuevo y dijo que necesitaba admitir algo. Dijo que ella también había sido egoísta. Mia y yo la miramos. Lily dijo que parte de su motivación para querer la separación no era solo sobre la independencia en general. Dijo que había un chico. Se llamaba Carlos, y lo había conocido en un café hacía unos meses. Él no sabía de su situación porque Lily solo había hablado con él brevemente un par de veces. Pero ella había estado pensando mucho en él. Había estado imaginando cómo sería salir con él si estuviera separada de Mia. Había estado fantaseando con una relación normal, justo como yo. Mia parecía completamente devastada.
Le preguntó a Lily si en serio estaba dispuesta a arriesgar sus vidas, en parte, por un capricho con un tipo que apenas conocía. Lily dijo que no era solo por él, pero que sí, él era parte de por qué lo deseaba tanto. Dijo que quería la oportunidad de salir con alguien sin que su hermana estuviera pegada a ella. Quería saber qué se sentía besar a alguien sin que Mia estuviera justo ahí. Mia solo la miró fijamente. Pude ver que algo se rompía entre ellas también. Después de la confesión de Lily, nos quedamos sentados en silencio un rato. Finalmente, Mia dijo que Lily ya había agendado la consulta con el cirujano. Lily asintió y dijo que era la próxima semana, con un doctor llamado Arturo Mendoza. Mia me preguntó si yo planeaba ir. Dije que iría si ella quería que estuviera allí. Mia dijo que iba a asistir a la consulta para escuchar los hechos médicos reales. Dejó muy claro que iba a escuchar lo que el doctor tenía que decir, no porque hubiera decidido algo. Dijo que necesitaba entender los riesgos reales y las posibilidades reales antes de tomar cualquier decisión. Lily pareció esperanzada, pero Mia la frenó en seco. Dijo que esto no significaba que estuviera aceptando nada. Los tres existimos en este horrible y tenso silencio durante el resto de mi visita. Cuando me fui, Mia no me besó de despedida. Solo dijo que me vería en la cita. La semana previa a la consulta se sintió interminable y horrible. El consultorio de Laura García se sentía más pequeño de lo habitual cuando me senté para mi siguiente sesión. Me miró fijándome durante un largo momento antes de hacer su pregunta directamente. ¿Qué va a hacer usted si Mia acepta la cirugía y muere en la plancha? Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago y de hecho me sentí mal. Mis manos se pusieron frías y sudorosas. No me había permitido pensar en esa posibilidad en términos concretos, siempre deteniendo mi cerebro antes de que llegara allí. Laura esperó mientras yo estaba sentado, tratando de respirar normalmente. Finalmente, admití que había estado evitando ese pensamiento porque era demasiado horrible de enfrentar. Ella preguntó qué decía eso de mí, que estuviera presionando por algo que podría resultar en la muerte de Mia. No tuve una buena respuesta. Salí de su consultorio sintiéndome peor que cuando llegué. La consulta con Arturo Mendoza fue 3 días después. Los tres llegamos juntos al centro médico. El doctor Mendoza tendría unos 50 años, cabello canoso y una expresión seria que no intentaba hacernos sentir mejor sobre nada. Nos hizo sentar en su oficina y mostró imágenes de la anatomía compartida de Mia y Lily en la pantalla de su computadora. Explicó que su tipo específico de conexión era teóricamente separable según la tecnología médica actual. Luego dijo que había una probabilidad significativa de que una o ambas pudieran morir durante la cirugía. Citó las tasas de supervivencia y vi a Mia palidecer a mi lado. Lily agarraba los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El doctor Mendoza dijo que, en casos como el de ellas, había alrededor de un 60% de probabilidad de que ambas sobrevivieran, un 30% de que una muriera, y un 10% de que ambas murieran. Esos números hicieron que todo se sintiera real de una manera que no lo había sido antes. Empecé a cuestionar cada elección que había hecho y que nos había llevado a esa habitación. El doctor Mendoza mostró más escaneos detallados y empezó a explicar exactamente qué compartían. Tenían parte de su hígado conectado y algo de su tracto digestivo estaba unido. Dijo que el hígado tendría que ser dividido cuidadosamente y que cada hermana necesitaría una reconstrucción de sus sistemas digestivos. La cirugía tomaría de 12 a 14 horas y requeriría un equipo masivo de especialistas. Habría un cirujano de hígado, un cirujano gastrointestinal, un cirujano vascular y muchos otros doctores, todos trabajando juntos. Nos explicó el procedimiento paso a paso, y cada detalle hacía que la realidad de la muerte potencial fuera más concreta. Podía ver a Mia cada vez más callada mientras él hablaba. Lily lloraba en silencio, y yo me sentía completamente impotente sentado allí. Mia finalmente habló y preguntó qué pasaría si no hacían nada. El doctor Mendoza la miró y dijo que podían vivir una vida normal y larga tal como estaban. No había necesidad médica para la separación. Esto era enteramente sobre el deseo de independencia de Lily. Escucharlo decir eso tan claramente hizo que algo cambiara en mi cabeza. Yo había estado presionando por una cirugía electiva que podía matar a Mia, no una cirugía que ella necesitara para sobrevivir. Solo una que haría las cosas más fáciles para Lily. Y para mí. El peso de esa comprensión se asentó en mi pecho como una piedra. Después de la consulta, caminamos hacia el auto en silencio. Mia no dijo nada durante mucho tiempo, y luego se volteó hacia nosotros dos y dijo que necesitaba espacio. Lily inmediatamente empezó a llorar más fuerte y preguntó qué significaba eso. Mia dijo que necesitaba tiempo lejos de ambos para pensar en todo sin presión. Dijo que se iba a quedar con una amiga que tenía espacio para ambas. Me sentí completamente impotente viendo cómo la relación que había construido durante 2 años comenzaba a desmoronarse por mis elecciones. Manejamos a su departamento y les ayudé a empacar una maleta mientras Lily seguía llorando y disculpándose. Mia apenas me miraba. Cuando se fueron, me quedé en la puerta viéndolas coordinar su movimiento por el pasillo juntas, preguntándome si acababa de destruirlo todo. 2 noches después mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era Lily y estaba en pánico. Dijo que no podía dormir y que seguía pensando en la cirugía, que tal vez no deberían hacerlo después de todo. Dijo que había arruinado todo con Mia y arruinado mi relación también. ¿Y para qué? Traté de consolarla, pero yo mismo estaba cuestionando todo. Le dije que habíamos abierto una puerta que no podía cerrarse, y que el daño ya estaba hecho, sin importar lo que pasara después. Lloró un rato y luego dijo que tenía que colgar porque Mia se estaba moviendo. Al día siguiente, Raquel apareció en mi departamento sin avisar. Me echó un vistazo a mí y al estado de mi departamento, y se sentó en el sillón. No había estado comiendo mucho y había envases vacíos por todas partes. Me preguntó cuánto tiempo llevaba así, y no pude recordarlo. Dijo que me veía terrible y preguntó si había estado durmiendo.
Admití que seguía teniendo pesadillas sobre la cirugía saliendo mal. Raquel escuchó mientras yo repasaba todos los peores escenarios con los que me había estado obsesionando. Luego dijo algo que atravesó todo eso. Me recordó que, en última instancia, esta tenía que ser la decisión de Mia y Lily, no la mía. Había estado tan enfocado en lo que yo quería que había olvidado que ellas eran las que tenían que vivir con las consecuencias. Dijo que necesitaba dar un paso atrás y dejar que ellas decidieran. Sin mi influencia. La verdad de eso me golpeó fuerte. 2 semanas después de la consulta, mi teléfono vibró con un mensaje de Mia. Dijo que había estado pensando en todo y que quería hablar. Quedamos de vernos para tomar un café al día siguiente. Me dijo que fuera solo. Cuando entré al café y vi a Mia sentada allí sin Lily, se sintió extraño e incorrecto. Su amiga se había llevado a Lily a otro lugar por unas horas para que pudiéramos hablar en privado. Mia se veía cansada, pero sonrió un poco cuando me vio. Dijo que había estado imaginando cómo sería la vida de Lily si nunca se separaban. Dijo que Lily siempre se preguntaría qué hubiera pasado si, y que probablemente llegaría a resentirla. Dijo que amaba a su hermana lo suficiente como para considerar tomar el riesgo, pero necesitaba saber que yo estaría allí para ella, pasara lo que pasara. Le prometí que lo estaría, aunque no merecía su confianza después de todo. Ella extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Esa misma noche, Lily me llamó desde donde estaba con su amiga. Dijo que finalmente se había armado de valor para decirle a Carlos la verdad sobre su situación. Se había reunido con él y le explicó que era una siamesa. Estaba llorando mientras me contaba lo que pasó. Dijo que Carlos había sido amable y comprensivo, pero que había admitido que no sabía si podría manejar salir con una siamesa. Dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. La voz de Lily se quebró cuando dijo que su fantasía de que la separación la llevaría a un romance perfecto con él se estaba desmoronando. Traté de consolarla, pero podía oír lo devastada que estaba. Había construido todo este futuro imaginario en su cabeza, y ahora se estaba cayendo a pedazos. Incluso antes de que la cirugía hubiera sucedido. 3 días después de esa llamada telefónica, los 3 nos sentamos en el consultorio de Laura García para nuestra primera sesión de terapia juntos. La habitación tenía iluminación suave y sillas cómodas, pero nada podía hacer que esto se sintiera menos incómodo. Laura, con sus 50 años, cabello canoso y ojos amables, comenzó preguntándonos a cada uno por qué estábamos allí. Mia dijo que necesitaba ayuda para decidir si debía arriesgar su vida por su hermana. Lily dijo que necesitaba saber si querer independencia la convertía en una persona terrible. Yo dije que ya no sabía qué se suponía que debía hacer. Laura asintió y nos dijo que nos reuniríamos 2 veces por semana para trabajar juntos en esta decisión. Dejó claro que ella no nos diría qué hacer, pero que nos ayudaría a hablar honestamente sobre las cosas que habíamos estado evitando. La primera sesión fue brutal, porque Laura me preguntó directamente qué quería yo de esta situación. Traté de decir que solo quería ayudar a Lily, pero Laura esperó en silencio hasta que admití que yo también quería una relación normal con Mia. Decirlo en voz alta frente a ambas hizo que me ardiera la cara de vergüenza. Mia me miró con una expresión que no pude descifrar, y Lily se quedó mirando sus manos. Laura le preguntó a Mia cómo se sentía al escuchar eso. Y Mia dijo que siempre lo había sabido, pero que escuchármelo decir aún dolía. Nos quedamos sentados en un silencio horrible durante lo que pareció una eternidad, antes de que Laura pasara a preguntarle a Lily sobre sus motivaciones. La sesión terminó con todos nosotros sintiéndonos peor que cuando empezamos. Pero Laura dijo que eso era normal y que lo superaríamos. Al salir de ese consultorio, ninguno de nosotros podía mirarse a los ojos. Tuvimos otra sesión 2 días después, y esa fue aún más difícil. Laura comenzó pidiéndole a Mia que hablara sobre su mayor miedo. La voz de Mia tembló cuando dijo que tenía miedo de morir en la plancha de operaciones y no volver a ver a nadie. Pero luego dijo que también tenía miedo de frenar a Lily para siempre y ver crecer el resentimiento de su hermana año tras año. Comenzó a llorar y dijo que no sabía qué miedo era peor. Lily le tomó la mano y dijo que ella también tenía miedo. Admitió que parte de su desesperación provenía de sentirse como una carga, como si fuera este peso pegado a Mia que hacía todo más difícil. Dijo que se sentía culpable cada vez que Mia y yo intentábamos tener un momento juntos. Culpable cada vez que Mia tenía que coordinar su horario alrededor de las necesidades de Lily. Laura me preguntó qué necesitaba admitir yo. Y les dije que había sido egoísta. Dije que me había convencido a mí mismo de que estaba ayudando a Lily, cuando en realidad quería lo mejor para mí. Dije que necesitaba aceptar lo que ellas decidieran, sin imponer mi propia agenda. Las palabras se sintieron importantes, pero también inútiles, porque el daño ya estaba hecho. Laura nos dijo que la honestidad era dolorosa pero necesaria, y que estábamos progresando aunque no se sintiera así. Después de esa sesión, volvimos a su departamento y simplemente nos sentamos juntos en silencio. Nadie sabía qué decir. Una semana después, tuvimos una cita de seguimiento con el doctor Arturo Mendoza para discutir los siguientes pasos. Dijo que, dada la seriedad de la decisión, quería que obtuvieran una segunda opinión de otra especialista en separación. Recomendó a la Dra. Elena Osuna, una doctora que trabajaba en un hospital diferente y tenía un enfoque distinto para estas cirugías. Agendamos una consulta con la Dra. Osuna para la semana siguiente. El consultorio de la Dra. Osuna era más moderno que el del doctor Mendoza, con mucho vidrio y metal. Era más joven, tal vez a principios de sus 40, y tenía una forma de hablar directa que era casi sorprendente. Revisó sus escaneos e historial médico, y luego dio su evaluación. Dijo que sus tasas de supervivencia eran ligeramente mejores de lo que el doctor Mendoza había sugerido, tal vez de un 5 a un 10% más altas para que ambas hermanas salieran adelante. Pero fue muy clara sobre el largo tiempo de recuperación y los problemas potenciales que podrían surgir después. Habló sobre problemas de función orgánica, desafíos de movilidad y la posibilidad de necesitar cirugías adicionales en el futuro.
Dijo que la separación no era una solución mágica, era cambiar un conjunto de desafíos por uno completamente diferente. Cuando salimos de su consultorio, Mia parecía abrumada. Dijo que tener más información no hacía la elección más fácil. Solo le daba más cosas por las cuales preocuparse. Esa noche fui a casa y encontré que Mia me había enviado un enlace. Era un video de siamesas separadas aprendiendo a caminar de forma independiente por primera vez. Vi todo el video, viendo a estas dos mujeres que habían estado conectadas toda su vida, de repente paradas solas, tambaleándose, cayendo e intentándolo de nuevo. Algunos videos mostraban historias de éxito de gemelas separadas viviendo vidas plenas e independientes. Otros mostraban las luchas, los problemas médicos continuos, la dificultad para adaptarse. Durante los siguientes días, Mia me envió más enlaces. Estaba investigando cómo sería realmente la vida después de la separación, tratando de imaginarse a sí misma en esa situación. Me di cuenta de que lo estaba considerando seriamente, lo cual me alivió y me asustó al mismo tiempo. El hecho de que estuviera siquiera mirando estos videos demostraba cuánto amaba a Lily. Mi relación con Mia se sentía diferente ahora. Éramos más honestos el uno con el otro, pero también más frágiles. Todo se sentía tenso por lo que habíamos pasado. Tuvimos conversaciones sobre cómo sería nuestro futuro, tanto con como sin la separación. Me preguntó una noche si todavía la amaría si decía que no a la cirugía. La miré y le dije que sí, y lo decía más en serio de lo que había dicho cualquier cosa en mi vida. Dije que había sido un idiota por pensar que podía presionar para esta cirugía, y que cualquier cosa que ella decidiera, yo la apoyaría. Me besó y dijo que me creía, pero pude ver la duda en sus ojos. Estábamos reconstruyendo la confianza desde cero. 2 semanas después de iniciar la terapia, Lily tuvo un colapso total durante una sesión. Empezó a llorar tan fuerte que apenas podía respirar, diciendo que no estaba segura de si su deseo de independencia valía la pena arriesgar la vida de Mia. Dijo que había estado tan enfocada en todo lo que se estaba perdiendo que no había apreciado completamente lo que ella y Mia tenían juntas. Habló de su infancia, de cómo habían aprendido a hacer todo en equipo, de cómo Mia siempre había estado ahí para ella. Laura le pasó pañuelos y la ayudó a procesar la culpa y el miedo. Dijo que estaba bien querer independencia y también tener miedo del costo. Dijo que Lily no tenía que elegir entre amar a su hermana y querer su propia vida. Al final de esa sesión, Lily parecía un poco más tranquila, pero todavía destrozada por dentro. La semana siguiente, tuvimos que reunirnos con la coordinadora del seguro médico para discutir el lado financiero de todo. Su oficina estaba en el edificio administrativo del hospital y tenía pilas de papeleo por todas partes. Explicó que la cirugía de separación costaría entre 6 y 10 millones de pesos, dependiendo de las complicaciones. La cobertura del seguro para una separación electiva era complicada porque no era médicamente necesaria. Podrían cubrir una parte, pero definitivamente no todo. Los números hicieron que me diera vueltas la cabeza. Mia se veía enferma, y Lily empezó a llorar de nuevo. La coordinadora dijo que deberíamos hablar con la familia sobre apoyo financiero si decidíamos seguir adelante. Esa noche, Lily y Mia llamaron a sus padres y les explicaron la situación. Sus padres dijeron que manejarían ese fin de semana para hablar de todo en persona. Conocer a los padres de Mia y Lily fue intenso. Su mamá era una mujer pequeña con el mismo cabello oscuro que sus hijas, y parecía que no había dormido en días. Su papá era alto y callado. El tipo de hombre que piensa cuidadosamente antes de hablar. Nos sentamos todos en la sala y su mamá inmediatamente empezó a llorar. Dijo que estaba aterrada de perder a una o a ambas de sus hijas. Habló de cómo las había protegido toda su vida, cómo había luchado para asegurarse de que tuvieran todas las oportunidades a pesar de su situación. La idea de que ellas eligieran una cirugía que podría matarlas la hacía sentir como si estuviera fallando como madre. Su papá estaba más tranquilo, pero también se podía ver el miedo en sus ojos. Dijo que respetaba su derecho a tomar sus propias decisiones y que apoyaría lo que decidieran. Dijo que si elegían hacer la cirugía, él y su mamá ayudarían con los costos como pudieran. La dinámica familiar añadió otra capa de presión a una decisión ya imposible. Su mamá me miraba como si esto fuera mi culpa de alguna manera, lo cual tal vez lo era. Después de que se fueron, Mia me dijo que su mamá siempre había sido sobreprotectora y que esta era su peor pesadilla hecha realidad. 4 semanas después de la consulta inicial con el doctor Mendoza, Mia nos pidió a Lily y a mí que nos sentáramos con ella. Dijo que había estado pensando en todo constantemente y que se estaba inclinando por aceptar la cirugía. Mi corazón dio un brinco hasta mi garganta. Explicó que se había dado cuenta de que Lily siempre se preguntaría qué hubiera pasado si, y que su relación se arruinaría si ella decía que no. Dijo que podía ver la desesperación en los ojos de Lily todos los días, y eso la estaba matando. Estaba eligiendo tomar el riesgo porque amaba a su hermana, aunque la idea de morir en esa plancha de operaciones le daban ganas de vomitar. Lily la abrazó y lloró, y yo sentí una mezcla confusa de alivio y horror recorrer mi cuerpo. Había conseguido lo que quería, pero la realidad de lo que podía salir mal hacía que la victoria se sintiera hueca y equivocada. 2 días después, Mia nos dijo oficialmente que quería programar la cirugía. Llamó al consultorio del doctor Mendoza y fijó una cita para comenzar la planificación formal. Nos reunimos con él la semana siguiente y elegimos una fecha para la cirugía. En 3 meses. 3 meses para prepararse. 3 meses para dudar. 3 meses para vivir sabiendo que todo podría salir horriblemente mal. Lily estaba agradecida, pero podía ver que ahora que era real, estaba asustada. Mia intentaba ser fuerte, pero le temblaban las manos cada vez que alguien mencionaba la cirugía. Sentí que nos había empujado a todos hacia un precipicio, y ahora estábamos parados en el borde mirando hacia abajo. Los 3 meses antes de la cirugía se sintieron como vivir en una caja de cristal, donde todo parecía normal.
Pero nada era real. Mia y yo fuimos a citas en todos nuestros lugares favoritos, y cada momento tenía esta extraña sensación de despedida flotando en el aire. Fuimos al café donde nos conocimos y nos sentamos en la misma mesa. Ella pidió su bebida de siempre y yo observé sus manos alrededor de la taza, pensando en cómo esas manos podrían no estar allí en unos meses. Caminamos por el parque donde tuvimos nuestra primera conversación real sobre cómo sería salir conmigo con Lily siempre presente. Los árboles eran diferentes ahora, más llenos y verdes, pero la banca era la misma. Mia se recargó en mí y puse mi brazo alrededor de sus hombros, sintiendo la presencia de Lily en su otro costado, como siempre. No hablamos mucho durante estas citas. ¿Qué había que decir que no empeorara todo? Lily empezó a hacer listas en su teléfono de cosas que quería hacer sola algún día. La vi escribiendo tarde en la noche, cuando pensaba que Mia estaba dormida. Caminar en la playa sola. Ir al cine sin coordinar. Dormir en mi propia cama. Bailar sin preocuparme por el equilibrio. La lista se hacía más larga cada semana. A veces la sorprendía mirando a la nada con una expresión que era mitad emoción, mitad miedo. Mia fingía no notar las listas, pero yo sabía que las veía. La tensión entre las hermanas era diferente ahora. Más silenciosa, pero más pesada. Habían vivido toda su vida leyendo el estado de ánimo de la otra, y ahora ambas intentaban ocultar lo que sentían. Hacía que todo fuera incómodo de una manera que nunca antes lo había sido. Empecé a tener pesadillas sobre la cirugía alrededor de la segunda semana. Me despertaba a las 3 de la mañana, cubierto de sudor, viendo a Mia en una plancha de operaciones con doctores rodeándola. En los sueños sus ojos se abrían. Me miraba directamente y me preguntaba por qué quería que muriera. Yo intentaba explicarle sobre Lily, la independencia y las relaciones normales, pero las palabras no salían. Entonces las máquinas empezaban a sonar, los doctores a gritar, y yo me despertaba jadeando. Después de la cuarta pesadilla seguida, llamé a Raquel porque ya no podía manejarlo solo. Vino con café y me dejó hablar durante una hora seguida sobre todas las formas en que esto podía salir mal. Cuando finalmente me detuve, me miró fijamente y dijo: Mia tomó su propia decisión. Traté de argumentar que yo la había influenciado, que tal vez ella solo aceptó por mi culpa. Raquel me interrumpió y me recordó que Mia era una mujer adulta que entendía los riesgos. Dijo que necesitaba dejar de asumir toda la culpa por una decisión que involucraba a 3 personas, pero no podía quitarme la sensación de que había empujado a Mia hacia algo que podría matarla. La culpa se asentaba en mi pecho como una roca que se hacía más pesada cada día. Miraba a Mia riéndose de algo en la tele, o preparando la cena, o simplemente existiendo, y pensaba en cómo podría perderla para siempre porque yo quería una relación normal. Las palabras de Raquel tenían sentido lógicamente, pero no aliviaban la culpa. Tristán apareció en mi departamento un sábado, unas 6 semanas antes de la cirugía. No lo había visto desde esa conversación en la que me preguntó cómo me sentiría si alguien me convenciera de arriesgar mi vida por su conveniencia. Se paró en mi puerta luciendo incómodo, y dijo que necesitaba disculparse. Nos sentamos en mi sillón y me dijo que había estado pensando en todo, y que se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que él la había hecho sonar. Dijo que había sido demasiado duro, demasiado rápido para juzgar cuando realmente no entendía cómo era para ninguno de nosotros. Tristán me miró a los ojos y dijo que, pasara lo que pasara con la cirugía, necesitaba encontrar una manera de perdonarme a mí mismo eventualmente. Dijo que cargar con una culpa como esta me destruiría, sobreviviera Mia o no. Le pregunté cómo se suponía que iba a perdonarme si ella moría en esa plancha. No tuvo una respuesta para eso. Pero tenerlo allí, tener su apoyo en lugar de su juicio, significó todo para mí. Después de que se fue, me sentí un poco menos solo con el peso de lo que venía. Todavía asustado, todavía culpable, pero no completamente aislado en ello. 2 meses antes de la cirugía, tuvimos que reunirnos con el equipo quirúrgico completo en el hospital. La sala de conferencias era enorme, y se seguía llenando con más doctores de los que podía contar. Había especialistas para cada sistema de órganos que pudieras imaginar. Un especialista en hígado, un especialista digestivo, un cirujano cardiovascular, incluso un neurólogo, aunque Mia y Lily tenían cerebros separados, solo para monitorear durante el procedimiento. El anestesiólogo pasó 20 minutos explicando los riesgos de mantener a 2 personas sedadas durante una cirugía tan larga. Usó palabras como eventos cardíacos y complicaciones respiratorias que me revolvieron el estómago. Luego entró el fisioterapeuta y habló sobre la recuperación, sobre cómo ambas hermanas tendrían que aprender el equilibrio y el movimiento desde cero. Nos mostraron videos de otros siameses separados haciendo rehabilitación, y se veía doloroso y agotador. Uno de los especialistas en órganos mostró imágenes de la anatomía compartida de Mia y Lily en una pantalla grande y señaló exactamente dónde necesitarían cortar y dividir. Ver sus entrañas expuestas así, ver la complejidad de lo que las conectaba, hizo que todo pareciera imposible. ¿Cómo se suponía que los doctores iban a separar todo eso sin matarlas? La reunión duró 3 horas y, al final, me sentí enfermo. La escala de la operación era mucho más grande de lo que me había permitido imaginar. La cara de Mia estaba blanca cuando salimos, y sus manos temblaban mientras firmaba algunos papeles. Lily parecía decidida, pero pude ver el miedo en sus ojos también. Manejamos a casa en silencio, porque ninguno de nosotros sabía qué decir después de ver todo eso. 6 semanas antes de la cirugía, Mia tuvo un ataque de pánico a mitad de la noche. Me estaba quedando en su departamento y me despertó su hiperventilación. Estaba sentada en la cama con Lily a su lado, ambas despiertas, y Mia jadeando por aire. Corrí hacia ella e intenté ayudar, pero no sabía qué hacer. Lily ya estaba sosteniendo la mano de Mia y hablándole en voz baja, diciéndole que respirara lentamente, que contara con ella. Le tomó casi 10 minutos a Mia calmarse lo suficiente para hablar. Cuando finalmente pudo,
Dijo que no estaba segura de poder seguir adelante con la cirugía. Dijo que cada vez que cerraba los ojos, se veía a sí misma muriendo en esa plancha. Dijo que estaba aterrada y que tal vez deberían cancelar todo y volver a como estaban las cosas. Lily siguió sosteniendo su mano y le dijo que podían cancelar si ella lo necesitaba. Dijo que la vida de Mia era más importante que su independencia. Escuchar a Lily decir eso pareció ayudar a Mia más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Hablaron durante otra hora, solo ellas dos, y yo me mantuve callado porque esto era entre hermanas, de una manera en la que yo no podía formar parte. Para cuando salió el sol, Mia había decidido continuar con la cirugía. Pero el ataque de pánico nos recordó a todos lo real que era el peligro. Esto ya no era teórico. En 6 semanas, Mia podría morir, y todos estábamos eligiendo dejar que sucediera. Un mes antes de la cirugía, Lily se reunió con Carlos de nuevo en un café del centro. Le había contado sobre los planes de separación unas semanas antes, y él le había pedido verla de nuevo para hablar sobre eso. Lily estaba nerviosa mientras se preparaba para reunirse con él, cambiándose de camisa 3 veces y preguntándole a Mia si se veía bien. Cuando regresó esa tarde parecía más tranquila, pero también triste de una manera que no había visto antes. Nos dijo que Carlos la había apoyado mucho con la cirugía. Dijo que pensaba que era valiente por hacerlo, pero cuando ella le preguntó qué podría pasar entre ellos después de la separación, él fue honesto y dijo que no sabía. Dijo que le importaba, pero que no podía prometer nada sobre el futuro cuando había tanta incertidumbre. Lily dijo que apreciaba su honestidad, aunque no era lo que esperaba escuchar. Luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que se había dado cuenta en las últimas semanas de que la separación no se trataba realmente de Carlos ni de ningún otro tipo. Se trataba de tener la oportunidad de descubrir quién era ella como persona. Dijo que incluso si las cosas no funcionaban con Carlos, incluso si terminaba sola, todavía quería la cirugía. Escucharla decir eso me hizo sentir un poco menos culpable, porque al menos sus razones eran más profundas de lo que yo había pensado. Pero no borraba el riesgo ni hacía nada de esto más fácil. 3 semanas antes de la cirugía, tuvimos una consulta final con el Dr. Mendoza en su consultorio. Esta reunión fue diferente de la gran reunión de equipo. Éramos solo nosotros y él en una habitación pequeña, repasando cada paso de lo que sucedería durante el procedimiento. El Dr. Mendoza no endulzó nada. Nos guió a través de los momentos críticos donde las cosas podían salir mal. Explicó lo que haría el equipo si Mia o Lily comenzaban a sangrar demasiado durante la separación. Habló sobre la posibilidad de fallo orgánico y cuáles eran sus planes de respaldo. Describió el momento en que realmente dividirían el tejido compartido y cómo esa era la parte más peligrosa. Mia apretaba mi mano con tanta fuerza que pensé que podría romperme los dedos, pero no dije nada. Cada detalle que el Dr. Mendoza compartía hacía más concreta la realidad de la muerte potencial. Nos dijo que el equipo había hecho todo lo posible para prepararse, pero que la cirugía siempre conllevaba riesgos que no podían controlar por completo. Cuando terminó de hablar, les preguntó si querían continuar. Lily dijo que sí de inmediato. Mia tardó más, pero finalmente asintió. El Dr. Mendoza programó las citas preoperatorias finales y nos dijo que lo llamáramos si teníamos alguna pregunta antes del día de la cirugía. Salir de esa oficina se sintió como caminar hacia una fecha de ejecución que todos habíamos aceptado. 2 semanas antes de la cirugía, Mia pasó un día entero escribiendo cartas. Se encerró en la habitación con Lily y podía oírlas hablar en voz baja, pero no distinguía las palabras. Cuando Mia finalmente salió tenía un sobresellado con mi nombre. Me lo entregó y dijo que no lo leyera a menos que ella no sobreviviera a la cirugía. El peso de ese sobre en mis manos hizo que todo fuera insoportablemente real. Esto ya no era teórico o distante. Mia acababa de escribirme una carta de despedida en caso de que muriera en 2 semanas. Puse el sobre en el cajón de mi escritorio e intenté no pensar en él, pero podía sentirlo allí, como una bomba esperando a estallar. Esa noche, escribí mi propia carta a Mia, volcando todo lo que sentía. Le dije que la amaba más de lo que había amado a nadie. Le dije que lamentaba haberla empujado hacia la cirugía, aunque sabía los riesgos. Le dije que si sobrevivía, pasaría el resto de mi vida compensándoselo. Le dije que si no sobrevivía, nunca me lo perdonaría. Sellé la carta y se la di a la mañana siguiente. La tomó sin leerla y la puso con sus otras cartas. No hablamos sobre lo que habíamos escrito. Algunas cosas eran demasiado grandes para las palabras cuando ambos aún estaban vivos para decirlas. La semana antes de la cirugía fue un borrón de preparativos finales y citas preoperatorias. Mia y Lily tuvieron que ir al hospital 3 veces para análisis de sangre, escaneos y reuniones con diferentes doctores. Fui con ellas a cada cita y las vi ser pinchadas, examinadas y responder las mismas preguntas una y otra vez. ¿Están seguras de que quieren hacer esto? ¿Entienden los riesgos? ¿Han considerado alternativas? Cada vez decían que sí y las citas continuaban. En casa, Mia y Lily tenían conversaciones de las que yo no formaba parte. Entraba en una habitación y dejaban de hablar. No de una manera sospechosa, sino de una manera privada. Estaban teniendo charlas de hermanas sobre su vida compartida y su futuro incierto. Respeté su privacidad, aunque una parte de mí quería saber qué estaban diciendo. Habían vivido juntas toda su vida, y en una semana, eso podría terminar para siempre. Necesitaban tiempo a solas juntas que no me incluyera a mí. Me sentía irremediablemente fuera de algo que yo había ayudado a crear. Todo lo que podía hacer era estar allí cuando me necesitaran y mantenerme al margen cuando no. La noche antes de la cirugía, ninguno de nosotros pudo dormir. Lo intentamos al principio, todos acostados en la oscuridad en su habitación, pero después de 1 hora de dar vueltas, nos dimos por vencidos. Nos mudamos a la sala y simplemente empezamos a hablar. Mia y Lily compartieron recuerdos de su infancia, historias que nunca había oído.
Lily habló de la primera vez que un niño en la escuela les preguntó por qué estaban pegadas y lo asustada que se sintió. Mia habló de aprender a caminar juntas y cuántas veces se cayeron antes de lograrlo. Hablaron de sus esperanzas para después de la cirugía, sobre cómo sería vivir en cuerpos separados. Lily quería viajar sola. Mia quería dormir sin coordinarse con nadie más. También hablaron de sus miedos. ¿Y si una de ellas moría? ¿Y si ambas sobrevivían pero no sabían cómo vivir separadas? ¿Y si la separación arruinaba su relación en lugar de salvarla? Alrededor de las 3 de la mañana, Mia se volteó hacia mí y me dijo que me amaba. Dijo que no se arrepentía de nuestra relación, incluso con lo complicado que se había vuelto todo. Dijo que conocerme fue una de las mejores cosas que le habían pasado. Lily me miró también y me agradeció por apoyar su sueño de independencia. Dijo que sabía que el costo podría ser demasiado alto, pero que apreciaba que yo hubiera estado dispuesto a ayudar de todos modos. Les dije a ambas que las amaba y que estaría allí sin importar lo que pasara en unas horas. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando, llorando y tomados de la mano, tratando de memorizar estos últimos momentos en los que todavía estaban conectadas y todavía teníamos la esperanza de que todo podría salir bien. Llegó el día de la cirugía. Llegamos al hospital a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro afuera. La sala de preparación estaba helada y olía a productos de limpieza y a ese extraño olor a hospital que no podía nombrar. Enfermeras con uniformes azules se movían, revisando carpetas y escribiendo en computadoras. Mia temblaba mientras la preparaban, y pude ver que tenía la piel de gallina aunque le habían dado una cobija. Tenían a ambas hermanas en una cama especial extra ancha que las acomodaba juntas. Una enfermera se acercó con formularios de consentimiento en una tabla y empezó a revisarlos uno por uno. Mia tuvo que firmar su nombre unas 6 veces, y Lily firmó otras tantas. Me paré junto a la cama, sosteniendo la mano de Mia, tratando de no parecer tan asustado como me sentía. Lily seguía respirando profundamente, como si intentara calmarse. Otra enfermera vino a ponerles vías intravenosas en ambos brazos, y vi cómo entraban las agujas. Mia apretó fuerte mi mano cuando la pincharon. Sus padres también estaban allí, parados al otro lado de la cama, pareciendo que podrían derrumbarse en cualquier segundo. Su mamá no dejaba de tocar las caras de ambas hijas y alisarles el cabello. El anestesiólogo entró, vestido de verde y con un gorro quirúrgico. Acercó un banco con ruedas y se sentó junto a la cama. Explicó que dormirían a ambas hermanas exactamente al mismo tiempo para mantener todo coordinado. La cirugía tomaría al menos 12 horas, tal vez más, dependiendo de lo que encontraran una vez dentro. Habló de riesgos y complicaciones con esta voz tranquila, como si estuviera leyendo una lista del supermercado. La mano de Mia sudaba en la mía. 2 enfermeros quirúrgicos entraron y dijeron que era hora de llevarlas al quirófano. Tuve que soltar la mano de Mia y alejarme de la cama. Mia me miró con esos ojos grandes y asustados y le dije que la amaba. Lily lloraba en silencio. Sus padres besaron a ambas hijas. Luego, los enfermeros comenzaron a empujar la cama hacia las grandes puertas dobles que llevaban al ala de cirugía. Los vi alejarse. Mia siguió mirándome hasta que las puertas se cerraron. En el segundo en que esas puertas se cerraron, sentí como si alguien me hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Me quedé allí parado mirando hacia dónde habían desaparecido. Esta podría ser la última vez que viera a Mia con vida. Ese pensamiento seguía repitiéndose en mi cabeza. Una enfermera nos dirigió a la sala de espera de cirugía en el 3er piso. La habitación tenía filas de sillas incómodas con acolchado delgado y una terrible iluminación fluorescente que hacía que todo se viera amarillo. Había unas 15 personas más esparcidas, esperando a sus propios familiares en cirugía. Los padres de Mia y Lily se sentaron juntos en una esquina, y su mamá ya estaba llorando. Raquel apareció 20 minutos después con café para todos. Tristán llegó alrededor de las 6:30, pareciendo que acababa de salir de la cama. Todos nos sentamos allí, sin saber qué hacer con nosotros mismos. Intenté leer una revista, pero no podía concentrarme en las palabras. Las páginas simplemente se veían borrosas. Raquel se sentó a mi lado y puso su mano en mi hombro, pero no dijo nada. Tristán se levantaba a caminar por la habitación. Su papá miraba fijamente su teléfono, como si le ordenara que sonara con noticias. Su mamá no podía quedarse quieta y seguía caminando hacia la ventana y de regreso. El tiempo se movía de forma extraña en esa sala de espera. A veces sentía que habían pasado horas. Revisaba mi teléfono y solo habían sido 15 minutos. Otras veces me desconectaba y de repente había pasado una hora. Había una televisión montada en la pared, pasando algún programa matutino de entrevistas sin sonido. Vi a la gente en la pantalla riéndose de algo y se sintió incorrecto que el mundo simplemente siguiera con normalidad mientras Mia y Lily estaban en una plancha de operaciones. Alrededor de las 9, llamaron a una familia para darles noticias sobre su persona, y todos los vimos caminar hacia el mostrador, esperando ser los siguientes. Una mujer salió llorando lágrimas de felicidad y abrazando al doctor. Me pregunté si eso seríamos nosotros, o si recibiríamos noticias diferentes. Tenía el estómago revuelto y no pude comerme la barra de granola que Raquel me había traído. Cada vez que alguien en uniforme quirúrgico entraba a la sala de espera, todo mi cuerpo se tensaba. Cada vez pensaba, ya está. Vienen a decirnos que algo salió mal. Después de 8 horas de cirugía, una enfermera finalmente salió a buscarnos. Todos nos levantamos de un salto. Era joven, con el cabello recogido en una cola de caballo, y tenía una carpeta. Dijo que ambas hermanas estaban estables hasta el momento y que iban bien. Habían dividido con éxito los órganos compartidos, separado el tejido del hígado y el tracto digestivo. La parte más peligrosa aún estaba por delante, cuando cerraran todo, pero estas eran buenas noticias. El alivio que recorrió la sala de espera fue como una ola física. Su mamá empezó a llorar más fuerte, pero esta vez de alivio en lugar de miedo.
Su papá la rodeó con el brazo. Yo me volví a sentar porque sentía las piernas temblorosas. Raquel apretó mi mano. La enfermera dijo que probablemente pasarían otras 4 a 6 horas antes de que terminaran. Luego se fue. De regreso al piso de cirugía. Me di cuenta de que me dolía todo el cuerpo por mantener la tensión durante 8 horas seguidas. Tenía los hombros contracturados y me dolía la mandíbula de tanto apretarla. Intenté estirarme, pero nada ayudó. Tristán fue a buscar más café a la cafetería. Sus padres hablaban en voz baja entre ellos. Saqué mi teléfono y miré el último mensaje que Mía me había enviado hacía 3 días, sobre qué llevar al hospital. No podía creer que eso solo hubiera sido hacía 3 días. Otras 4 horas se arrastraron en esa sala de espera. Nos turnábamos para ir al baño y buscar comida que realmente no comíamos. Los sándwiches de la cafetería sabían a cartón y se me atoraban en la garganta. Raquel intentó hacer conversación sobre cosas normales, pero ninguno de nosotros podía concentrarse. Tristán se quedó dormido en su silla unos 20 minutos. Su mamá rezaba con los ojos cerrados y los labios moviéndose. Observé el reloj en la pared avanzar, 1 minuto a la vez. 12 horas después de que comenzara la cirugía, salió otra enfermera. Esta era mayor, con cabello canoso y lentes. Nos encontró y dijo que estaban cerrando ahora, y que ambas hermanas seguían estables. Habían superado la separación en sí, y ahora solo tenían que terminar de cerrar todas las incisiones y asegurarse de que no hubiera sangrado. Dijo que probablemente terminarían en unas 2 horas. Y luego el doctor vendría a hablar con nosotros. El alivio esta vez fue aún mayor. No estábamos fuera de peligro todavía, porque podían ocurrir infecciones y la recuperación sería difícil, pero habían superado la separación real. Eso era enorme. Su papá de hecho sonrió por primera vez en todo el día. Su mamá lo abrazó con fuerza. Sentí lágrimas en mis ojos, pero las limpié rápido. Raquel me abrazó y dijo, «¿Ves? Están bien. Lo lograron». Pero yo no podía creerlo del todo todavía, porque no estaban despiertas y cualquier cosa podía salir mal. Pasaron 2 horas más y pensé que me volvería loco de tanto esperar. Finalmente, el doctor Arturo Mendoza entró por las puertas, todavía con su uniforme quirúrgico. Estaba arrugado y tenía manchas de sudor bajo los brazos. Parecía agotado. Pero cuando nos vio, su rostro se relajó un poco. Todos corrimos hacia él. Dijo que ambas hermanas habían sobrevivido a la separación y estaban siendo trasladadas a la unidad de cuidados intensivos en ese momento. La cirugía había salido tan bien como podrían haber esperado, dada la complejidad. Habían dividido con éxito todos los órganos compartidos y cada hermana ahora tenía lo que necesitaba para sobrevivir por su cuenta. Había habido algo de sangrado que tuvieron que controlar, pero nada que no pudieran manejar. Ambas hermanas necesitarían ser vigiladas muy de cerca durante los próximos días porque podrían desarrollarse complicaciones. Pero en este momento estaban estables. Su mamá lloraba tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Su papá seguía diciendo gracias una y otra vez. Me sentí mareado de alivio. Estaban vivas. Ambas lo habían logrado. El doctor Mendoza dijo que podríamos verlas brevemente una vez que estuvieran instaladas en la UCI, pero que estarían inconscientes por un tiempo todavía. Respondió algunas preguntas más sobre el tiempo de recuperación y qué esperar. Luego dijo que necesitaba ir a revisar a sus pacientes. Después de que se fue, todos nos quedamos allí parados, mirándonos unos a otros. Nadie sabía qué decir. Lo que nos había aterrorizado durante meses había sucedido y habían sobrevivido. Una enfermera vino a buscarme unos 30 minutos después y dijo que podía ver a Mía por unos minutos. Me llevó por un laberinto de pasillos hasta la UCI. La unidad de cuidados intensivos estaba en silencio, excepto por el pitido de las máquinas. Cada paciente tenía su propia habitación con paredes de cristal para que las enfermeras pudieran ver adentro. La enfermera se detuvo en la habitación 7 y dijo, «Solo 5 minutos». Entré y vi a Mía, sola, en la cama del hospital. Fue la cosa más extraña que había visto en mi vida. Había estado conectada a Lily durante toda su vida, y ahora estaba simplemente sola en esa cama. Se veía tan pequeña. Estaba inconsciente, con un tubo de respiración todavía puesto, y conectada a unas 6 máquinas diferentes. Tenía 4 vías en ambos brazos y monitores que rastreaban su ritmo cardíaco, presión arterial y niveles de oxígeno. Un enorme vendaje blanco cubría su costado derecho, donde solía estar unida Lily. Podía ver un poco de sangre filtrándose. Me acerqué y tomé su mano con cuidado debido a todos los cables. Su mano estaba fría. Me quedé allí parado, sosteniéndola, y llorando. No pude evitarlo. El alivio era tan grande que dolía. Estaba viva. Lo había logrado. Le dije que la amaba, aunque no pudiera oírme. Le dije que lamentaba todo y que estaría aquí cuando despertara. La enfermera regresó y dijo que se había acabado el tiempo. Tuve que soltar su mano e irme. Salir de esa habitación fue una de las cosas más difíciles que he hecho. La enfermera me llevó a ver a Lily después, en la habitación 12. Verla en una habitación completamente separada de Mía fue tan extraño. Nunca antes habían estado en habitaciones diferentes. Lily estaba instalada de la misma manera, con máquinas, vías intravenosas y monitores. Tenía el mismo tipo de vendaje en su costado izquierdo. Se veía pálida y pequeña en la cama. Sus padres estaban parados junto a ella y su mamá sostenía su mano. Me quedé atrás, junto a la puerta, porque sentí que ese era su momento. Verlos moverse entre 2 habitaciones separadas para ver a sus hijas fue emotivo. Este era el comienzo de una realidad completamente nueva para todos. Las hermanas que habían estado juntas durante 24 años ahora estaban en espacios diferentes. Pensé en lo extraño que sería para ellas cuando despertaran y no pudieran sentirse la una a la otra. Habían pasado toda su vida coordinando cada movimiento, y ahora tendrían que aprender a existir como personas separadas. La enfermera dijo que ambas hermanas necesitaban descansar y que deberíamos irnos a casa por un tiempo.
No había nada que pudiéramos hacer allí, y no despertarían en horas de todos modos. Podríamos volver por la mañana. Ninguno de nosotros quería irse, pero ella tenía razón. Los primeros 2 días después de la cirugía fueron horribles. Ambas hermanas tenían mucho dolor, incluso con todos los medicamentos. Mia desarrolló fiebre el segundo día, que subió a 39,5 grados Celsius, 103 grados Fahrenheit, y todos entraron en pánico. Los doctores dijeron que podría ser el comienzo de una infección, o simplemente la respuesta de su cuerpo al trauma de la cirugía. Le empezaron a dar antibióticos fuertes y la vigilaron de cerca. Me senté junto a su cama sosteniendo su mano mientras dormía inquieta. Cada vez que una enfermera entraba a checar su temperatura, yo contenía la respiración. La fiebre finalmente se dio el tercer día, y casi colapso del alivio. Pero entonces, la presión arterial de Lily bajó repentinamente ese mismo día. Las alarmas comenzaron a sonar en sus monitores, y las enfermeras entraron corriendo. Tuvieron que darle medicamentos para subirla y aumentar sus líquidos. Sus padres iban y venían entre las habitaciones tratando de estar con ambas hijas. Yo me sentía inútil simplemente sentado allí. Raquel me trajo comida que apenas toqué. Tristán se quedó conmigo aunque le dije que podía irse a casa. Cada pequeño contratiempo nos recordaba lo cerca que estuvimos de perderlas. Los doctores seguían diciendo que esto era normal, que se esperaban complicaciones con una cirugía tan grande, pero normal no lo hacía menos aterrador. Seguía pensando en qué habría pasado si yo no hubiera presionado para esto. ¿Estarían a salvo en casa viviendo su vida complicada pero estable? ¿O Lily eventualmente habría llegado a resentir tanto a Mia que las habría destruido de todos modos? No podía responder esas preguntas, y pensar en ellas solo me hacía sentir peor. Para el cuarto día, ambas hermanas finalmente estaban lo suficientemente estables como para salir de cuidados intensivos. Fueron trasladadas a habitaciones de recuperación regular en el piso de cirugía. Las habitaciones eran más grandes y menos aterradoras sin todo el equipo de la UCI. Mia estaba más despierta ahora, aunque todavía bastante aturdida por los analgésicos. Cuando entré a su nueva habitación, me miró y apretó mi mano. Intentó hablar, pero tenía la garganta irritada por el tubo de respiración. Le dije que no lo intentara, que solo necesitaba descansar. Se volvió a dormir después de unos minutos, pero me había reconocido. Y eso se sintió enorme. Lily estaba en una habitación a 3 puertas de distancia y le iba un poco mejor físicamente. Había estado más despierta y ya preguntaba cuándo podría ver a Mia. Las enfermeras dijeron que tal vez en unos días, cuando ambas estuvieran más fuertes. Pasé cada minuto que pude con Mia. Acercaba una silla a su cama y me sentaba allí, sosteniendo su mano mientras dormía. A veces se despertaba confundida sobre dónde estaba, y yo le recordaba suavemente que la cirugía había terminado y que estaba bien. Ella asentía y cerraba los ojos de nuevo. El vendaje de su costado tenía que cambiarse 2 veces al día, y yo salía de la habitación para eso porque no podía soportar verlo. Pero siempre estaba justo afuera de la puerta, esperando. Raquel seguía revisando que estuviera comiendo y durmiendo. Tristán me trajo ropa limpia de mi departamento. Sus padres estaban allí constantemente, dividiendo el tiempo entre las habitaciones de ambas hijas. El cuarto día por la tarde, Mia estaba lo suficientemente despierta como para susurrar. «Estoy bien». Esas 3 palabras significaron todo para mí. Estaba viva. Estaba bien. Y habíamos superado la peor parte. El quinto día, Mia estaba sentada en la cama y comiendo alimentos blandos cuando la enfermera nos dijo que planeaban mover a ambas hermanas a la misma habitación al día siguiente. Vi cómo se iluminaba la cara de Mia ante la noticia, porque no había visto a Lily desde que las llevaron a quirófanos separados. Llegó la mañana siguiente y llegué temprano para estar allí cuando sucediera. 2 enfermeras llevaron la cama de Mia por el pasillo mientras yo caminaba a su lado, sosteniendo su mano. La cama de Lily ya estaba posicionada en la habitación cuando llegamos. En el momento en que Mia vio a su hermana, empezó a llorar. Lily también estaba llorando, y ambas extendieron los brazos a través del espacio entre sus camas, tratando de tocarse. Sus manos finalmente se encontraron en el medio y se aferraron con fuerza. La voz de Lily era apenas un susurro cuando dijo, «Lo logramos». Mia asintió, pero no podía hablar porque estaba llorando demasiado. Me quedé atrás mirándolas, y sentí esta extraña mezcla de alivio y algo más que no pude nombrar. Estaban vivas y separadas, y la cirugía había funcionado, pero verlas alcanzarse a través de ese hueco hizo que me doliera el pecho. Sus padres entraron unos minutos después, y todos estaban conmovidos. Las enfermeras tuvieron que recordarles que tuvieran cuidado con sus movimientos, porque ambas aún estaban sanando. Durante los siguientes días, ambas hermanas se fortalecieron y los doctores comenzaron a hablar de fisioterapia. 2 semanas después de la cirugía, una terapeuta vino a trabajar con Mia en su habitación. Tenía que aprender a equilibrarse sin el peso de Lily a su lado. Observé cómo intentaba sentarse en el borde de la cama y su cuerpo seguía inclinándose hacia la izquierda, como si estuviera buscando a Lily. La terapeuta tuvo que atraparla 2 veces. Mia se frustró y dijo que su cerebro no entendía por qué su hermana ya no estaba allí. La terapeuta fue paciente y le explicó que su cuerpo había aprendido a moverse con Lily durante toda su vida, y ahora necesitaba reaprenderlo todo. Lily estaba haciendo los mismos ejercicios en el pasillo y teniendo problemas similares. Más tarde ese día, las vi a ambas juntas en la sala de terapia, trabajando en ejercicios para ponerse de pie. Se animaban mutuamente, aunque ambas estaban batallando. Mia decía, «Lo estás haciendo genial». Y Lily decía, «Tú también».
y me recordó cómo solían coordinar sus movimientos cuando estaban conectadas. 3 semanas después de la cirugía, recibí una llamada de su mamá diciendo que Mia había desarrollado una infección en el sitio de la cirugía. Manejé al hospital y encontré a Mia de nuevo con antibióticos, viéndose pálida y cansada. La infección le había causado fiebre y la estaban monitoreando de cerca para asegurarse de que no se extendiera. Me senté con ella mientras dormía y sentí miedo de nuevo. Los doctores dijeron que era una complicación común y que la habían detectado a tiempo, pero aún así se sentía como si estuviéramos de vuelta en ese lugar peligroso. Lily vino a visitarla en silla de ruedas y sostuvo la mano de Mia. Para ese entonces, a Lily le iba mejor físicamente y podía pararse por periodos cortos con una andadera. Ver a Lily progresar más rápido que Mia creó esta extraña tensión de la que nadie quería hablar. Mia se recuperó de la infección en unos pocos días, pero podía notar que se sentía atrasada. Un mes después de la cirugía, los doctores dijeron que ambas hermanas estaban listas para mudarse a un centro de rehabilitación para fisioterapia intensiva. Mia fue dada de alta primero, y ayudé a sus padres a instalarla en una habitación con grandes ventanas y equipo de terapia. Lily llegó 3 días después y obtuvo una habitación al final del pasillo. Esa primera noche, visité a Mia en su habitación y me dijo que se sentía extraño estar sola. Dijo que seguía despertando por la noche esperando sentir a Lily a su lado y que la ausencia era desorientadora. Lily dijo cosas similares cuando la revisé. Habían pasado toda su vida conectadas y ahora tenían habitaciones separadas, horarios separados. Era lo que Lily quería, pero aún así era difícil para ambas. 6 semanas después de la cirugía, manejé al centro de rehabilitación y encontré a Mia lo suficientemente bien como para salir. Estaba usando una andadera y se movía lentamente, pero se movía por su cuenta. Salimos a un área de jardín detrás del edificio y caminamos juntos por un sendero corto. Era la primera vez que estábamos completamente solos, sin Lily presente. Seguí esperando sentirme feliz por eso, pero en lugar de eso, solo me sentía pesado. Mia se cansó después de unos 10 minutos y nos sentamos en una banca. Me miró y dijo que no se arrepentía de haber hecho la cirugía, pero que siempre cargaría con el miedo de esas horas en el quirófano. Le dije que entendía y sostuve su mano. 2 meses después de la cirugía, ambas hermanas finalmente estaban en casa. Tenían departamentos separados en el mismo edificio, para poder estar cerca pero independientes. Ayudé a Mia a mudarse a su departamento y a acomodar sus muebles. Todavía estaba haciendo fisioterapia ambulatoria 3 veces por semana y se fortalecía cada día. Lily estaba haciendo lo mismo y había empezado a hablar con Carlos más seriamente. Él había sido paciente durante toda la cirugía y recuperación, y ahora estaban explorando cuidadosamente cómo podría ser una relación. Mia y yo también estábamos reconstruyendo nuestra relación, aprendiendo lo que significaba estar realmente solos juntos. Podía pasar por ella para cenar sin coordinar con Lily. Podíamos ver películas hasta tarde sin que nadie se cansara. Podíamos tener conversaciones privadas y momentos privados. Era todo lo que yo había querido en secreto, pero venía con un peso que no podía quitarme de encima. Había presionado por una cirugía que pudo haberla matado. Y aunque sobrevivió, todavía sentía la culpa de esa elección. A veces miraba la cicatriz en su costado, donde solía estar Lily, y pensaba en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Mia parecía estar bien con cómo resultaron las cosas, pero yo todavía estaba procesando lo que significaba que yo hubiera estado dispuesto a arriesgar su vida, en parte, porque quería una relación normal. La culpa no desapareció solo porque el resultado fue bueno. Nuestra relación era diferente ahora. Mejor en algunos aspectos, pero llevaba la marca de esa decisión imposible que todos habíamos enfrentado juntos.